¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, pues lo sucedido con este descarrilamiento del tren interoceánico que ha dejado por lo menos 13 muertos. Espero que no suba la cifra cuando usted vea la entrevista, pero por lo menos es el número de personas fallecidas hasta este momento y que ha generado pues todo tipo de comentarios, todo tipo de pronunciamientos. La Fiscalía General de la República anuncia el inicio de una carpeta de investigación, traslado de personal para saber qué fue lo que sucedió. La presidenta, junto con la Secretaría de Marina, así como también la Subsecretaría de Gobernación, dieron cuenta precisamente de un informe sobre la cuestión técnica, sobre la construcción misma del tren, pero será la Fiscalía la que aclare cualquier tipo de situación. Por otro lado, comenzaron a surgir ya declaraciones también muy polémicas de algunos sectores, otros más cuestionando, algunos afirmando que es culpa del expresidente López Obrador, señalando a su hijo Gonzalo, dándose a conocer audios de dos personas supuestamente cercanas a Gonzalo en la construcción del tren interoceánico, manipulando un audio de un experto que posteriormente salió a decir que él no se refería al tren que estuvo siniestrado el día de ayer. En fin, varios puntos que se han estado manejando ya y para ello voy a platicar con mi querido y admirado Daniel Marmolejo, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, querido Jesús, en un momento muy crítico Así de es. reflexiones importantes sobre este acontecimiento. A tus órdenes. Gracias, querido amigo. Oye, pues yo te preguntaría o iniciaría por ahí, ¿cuál es tu primera lectura de este hecho? Se habla de errores humanos, se habla de problemas de construcción, se habla de supervisión, se habla de corrupción, se habla de sabotajes. ¿Cuál es tu primera lectura ante lo que sabemos? Lo primero que debemos de entender es que una obra de esta magnitud tiene que pasar por muchas certificaciones, por muchas pruebas técnicas y que su puesta en marcha habrá logrado consolidar realmente toda una estrategia y una inversión que queda totalmente garantizada y que también está respaldada por seguros. Además de que esto fue consignado para que la Marina Armada de México tomara el control operativo. Por lo tanto, no estamos hablando de un incidente o accidente menor, sino que estamos hablando de un hecho que contraviene toda una lógica de desarrollo y de proyecto de Estado que representa la conexión de dos puntos entre el Pacífico y el Golfo con salida al Atlántico y que permite que grandes cantidades de mercancías puedan trasladarse y que también en la condición actual, como ha ocurrido, pues las personas también puedan viajar en este tipo de trenes. Respecto a las características y los desafíos que se tienen que establecer, planificar y solventar, al menos la seguridad de un tren, como de toda obra de infraestructura importante, tiene que analizarse en tres grandes áreas: la seguridad estructural, la seguridad sistémica y la seguridad personal. Cuando nos referimos a seguridad estructural, estamos hablando de trazos, estamos hablando de rieles, estamos hablando también de toda la contención y soporte que requiere este tipo de trazo. Al mismo tiempo, los materiales que se van a utilizar, el balastro, los descansos, el tipo de rieles y la señalización que debe llevar. Igualmente, en el caso de los trenes, pues estamos hablando de una estructura que debe tener una condición específica para soportar carga o pasajeros. Entonces, la seguridad estructural va a estar muy claramente identificada en la parte física, que es justamente lo que vemos que está accidentado. Por el otro lado, tenemos la seguridad sistémica, y esto tiene que ver con las tecnologías que se incorporan para la operación. Dentro de ellas hay telecomunicaciones o comunicaciones. También hay tecnologías como puede ser algo que denominaríamos la caja negra del tren, que en términos técnicos sería Event Data Register, el registro de datos de eventos, donde puede haber un almacenamiento de audio, de video
y que va a servir mucho para el análisis de este problema, debido a que en el descarrilamiento que acabamos de ver, son los vagones los que sufren el daño, así es que el tren libró un primer momento con su locomoción y después la parte que continúa es la que sufre con mayor gravedad. Al mismo tiempo, en términos sistémicos, podemos hallar otro tipo de tecnologías que tienen que ver directamente con el diseño del tren. Y en esto hablamos de sistemas de frenado, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, que también es parte de lo que se tiene que investigar. Y la parte final tiene que ver con la operación, tiene que ver con las certificaciones, tiene que ver con la experiencia de quienes lo operan, y en este caso es la Marina. Por lo tanto, estamos hablando de la seguridad personal de quienes están encargados de hacer el funcionamiento de este tipo de trenes. Y bueno, todo esto se debe de conjugar, de integrar a través de una estrategia tanto de construcción como también de fabricación de componentes y de los propios trenes. Y sabemos nosotros que en la parte de construcción ha habido algunos problemas con las empresas, se forman consorcios empresariales. Una de ellas es ABCD, que ha tenido el 10 de noviembre un evento significativo en donde un grupo de aproximadamente 100 trabajadores pues se apersonaron para hacer exigibles algunos pagos. Y después, el 28 de noviembre, sucedió algo parecido, pero con un grupo mayor de 400 personas que advirtieron que impedirían la circulación libre del tren hasta no recibir pues ciertas cantidades que estarían pendientes de cobro. Es decir, que hay un problema financiero de algunas de las empresas involucradas. Por el otro lado, también, dentro de todo este desarrollo, yo le propuse al presidente que se crearan anillos cooperativos para que pudieran funcionar a favor de la economía social, teniendo pues buenos ejemplos en la región. Y se optó para que se desarrollaran polos del bienestar o polos de desarrollo que implican tanto infraestructura e inversiones. Así que tenemos todo un conjugado de complejidad que tiene un peso geoestratégico, que tiene un peso global dentro del transporte de mercancías y también, pues, dentro de la competencia que les significa el tren interoceánico, pues al Canal de Panamá, que históricamente ha sido un cruce, pues en este caso marítimo, y ahora estamos hablando de la incorporación de un cruce ferroviario. El que esto sucediera puede analizarse ya en una condición forense a través de la presencia y de la actuación de la Fiscalía General de la República, y como ha sucedido en otros casos con empresas extranjeras que puedan participar dentro del análisis forense, que consiste principalmente en la recuperación de la información de esta caja negra o del Event Data Register, y también de la metadata que allí pudiera obtenerse dentro de aspectos como son la velocidad, obviamente cómo se dio el funcionamiento del sistema de frenado, que también esto es importante, y de otras interacciones que puede tener la máquina con sus ejes, que también pudiera reportar alguna información a esta caja negra. El otro aspecto forense tiene que ver con la vía y con la infraestructura. Y aquí, en ambos casos, al margen de lo que pueda ser la pericia o impericia de los tripulantes, tenemos aquí la posibilidad también de que hubiese factores externos. En este tipo de eventos se pueden considerar cuestiones ambientales, y no está descartado el sabotaje. Yo he escuchado expertos que no han dejado ese señalamiento, han hecho el apunte también sobre la posibilidad del sabotaje, y también he podido interactuar con funcionarios y con personas de alto nivel que tienen una preocupación muy seria y fundamentada de que esto pudiese tener otros tintes.
No lo sabremos hasta que las investigaciones lo comprueben, pero a que, bueno, pues, apunte también la investigación, pues está claro. Una investigación forense tiene que apuntar también a la posibilidad del sabotaje. Otro aspecto fundamental sería la señalización. Aquí estamos hablando de que no hay un choque de trenes, estamos hablando de que es un descarrilamiento, no estamos hablando de que hubiese una confusión en vías, sino que estamos hablando de una sola vía. Y bueno, pues tampoco estamos sugiriendo algún otro efecto colateral probable que no estuviese siendo valorado sin pasar necesariamente por el análisis forense tanto de vías como de materiales. En el caso de vías también pudimos ver que hay una curva, entonces hay un peralte, hay inclinaciones y también hay alineaciones. Por lo tanto, estos factores técnicos son fundamentales dentro del estudio y en el caso de los materiales que resulten, podrán analizarse si hubo desgastes o no. Yo que no soy experto, pero que he podido consultar a gente en el estado de Oaxaca, a Nemesio Tolentino y a Romualdo Santiago, que son periodistas de la región, ellos me señalan que en el caso de curvas, los durmientes tienen que ser de madera y que ellos al parecer veían otro tipo de durmientes. Todavía esta es una cuestión que se tiene que valorar, tanto el tipo de balastro, el tipo de durmientes. Y en el caso de balastros también sabemos que hay dos cooperativas en la región que pudieron haber sido proveedores, entonces estamos hablando de material local que no generaría ningún problema. Respecto a los antecedentes históricos en este tipo de rutas que debemos de entender, hay corredores ferroviarios en la región que han circulado a lo largo de décadas y que dejaron de utilizarse. No hubo hasta el tiempo reciente, hasta el día de ayer, un registro previo de accidentes en la región de trenes de pasajeros. Y sí hubo, en cambio, descarrilamientos de trenes que llevaban mercancía, que llevaban productos. Así que este es el primer antecedente en la región que atendería una cuestión con vidas humanas y que están todavía en las cifras que tú acabas de mencionar y que han sido llevados a distintos lugares cercanos, entre ellos al municipio de Matías Romero, que es un municipio que yo conozco y que estaría pues a más o menos media hora de donde fue el accidente, y esto se hace también a través de los rieles del propio tren interoceánico por donde pudo llegar la ayuda. Así que tenemos todavía un universo de información para poder analizar y poder llegar a las causas. Eh, la presidencia de la República no se ha anticipado al respecto, pero sabemos que en tiempos de guerra híbrida, en tiempos de desestabilización, donde ha sido trastocado el orden político, el orden económico, el orden social, desde Somalia hasta Honduras, desde Argentina hasta Taiwán, desde Taiwán hasta la frontera de Rusia con Ucrania, desde la frontera de Rusia con Ucrania hasta la frontera de India con Pakistán, de la frontera de India con Pakistán hasta Michoacán y Sinaloa. Realmente estamos hablando que estamos en un tiempo de una enorme complejidad y de un enorme riesgo. Y en ese sentido, debo resaltar que el tren interoceánico es un proyecto de importancia global. Por lo tanto, el que haya vivido todas las obras de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, ataques, guerras, lawfare, amparos, pugnas sociales para que no pudieran desarrollarse hasta el momento actual, significa que no han dejado en paz los proyectos, y por eso también vemos que saltan los comunicadores de los regímenes de la derecha en forma muy desaforada a criticar al gobierno y a señalar actos de corrupción.
Yo no puedo descartar nada porque esto es un proceso forense, Claro. pero me he anticipado en la reflexión contigo hablar de cuestiones estructurales, sistémicas y volitivas antes de hacer un señalamiento crítico. Oye, querido amigo, es un reto para la Fiscalía General de la República por todo esto que tú nos estás planteando, a final de cuentas, que no se ve nada sencillo, porque a final de cuentas está metida la Marina, está metida el tren interoceánico, como bien lo señalas, es un punto que compite o va a tratar de competir con otros polos de desarrollo en el continente. En fin, ¿qué tan complicada va a ser esta investigación? Es muy complicada. Nosotros ya tuvimos antecedentes por lo que sucedió con la caída de la línea 12 del metro, de que había problemas estructurales, y esto es muy importante recuperarlo, de que la empresa que estaba involucrada en esto fue Grupo Carso, que al día de hoy sería una empresa que tendría que estar sancionada y prohibida. Sin embargo, no ha sido así, que además Grupo Carso diseñó una estrategia legal alterna, yo lo diría, a la Procuraduría o en este caso a la Fiscalía General de la República del doctor Alejandro Hertz Manero. Es decir, que hubo una suplantación de las funciones del Estado, en este caso muy específico con una compañía privada. Por el otro lado, fue necesario en ese caso, en ese terrible hecho, tener a una empresa europea que hiciera toda una valoración que no fue bien valorada por el gobierno de la Ciudad de México y que fue necesaria la intervención del gobierno de la República para tratar de saldar el fenómeno tanto en el tema de deudos como en el tema de infraestructura y que finalmente Grupo Carso se responsabilizó de volver a pues restablecer todas las condiciones estructurales a lo largo de muchos meses y con una inversión multimillonaria. Es decir, que no es fácil para la Fiscalía General de la República, porque en este tipo de eventos se requiere un nivel técnico y una preparación. Y nosotros desde los tiempos de Cedillo, cuando decidimos abandonar, no decidimos, fue él, fue su gobierno quien decidió abandonar y consignar las vías ferroviarias a través de concesiones y abandonar el proyecto ferroviario en México e irnos por un proyecto carretero que ha causado miles, centenares de miles de muertes en el país por accidentes de transporte, por dobles cajas que traen los trailers y que es una cuestión de un riesgo latente en todas las carreteras del país, junto con el riesgo que también ha significado en un sentido muy específico el robo de mercancías en las carreteras del país, en este tipo de piratería, realmente desconfiguramos y perdimos el conocimiento que pudiéramos tener a estas alturas en materia ferroviaria. Por eso yo no descartaría el que nuevamente una empresa extranjera ayudara a realizar una parte de esta auditoría. Por otro lado, la movilización de los trenes en este momento no es fácil. Sabemos que todavía pudiera haber personas atrapadas y que esperemos sean rescatadas si ese es el caso, o quizás la pérdida de vidas también atrapadas entre los metales de los trenes que se fueron a una hondonada de más de 30 metros de profundidad, 40 o más metros. Entonces, estas operaciones incluso de rescate sobre condiciones de cierta dimensión angosta, pues también van a ser desafíos graduales que implicarían fracturar los trenes para poder recuperarlos, pero tampoco se puede hacer esto porque se puede llegar a perder algún tipo de evidencia forense. Por lo tanto, el que la Fiscalía General de la República tenga hoy la responsabilidad y que se apliquen los protocolos inmediatos de protección, porque además son zonas pues muy específicas donde no hay población en ese lugar. Estamos hablando de Nizanda, que es una población que iba hacia la ruta de Matías Romero, pues se requiere proteger y también implica la suspensión de actividades.
Y bueno, y la aplicación de seguros y el tratamiento preciso que requiere todo tipo de víctima, heridos o fallecidos. Entonces, es un trabajo muy riguroso que implica una gran labor titánica y un desarrollo técnico que yo no sé, y me atrevo a asegurar que quizás no está en las manos pues de las autoridades, y que se requiere la competencia certificada de auditores externos en materia forense y específicamente en ferrocarriles. Y en eso tanto China como Europa pues son expertos, incluyendo Japón también. Es decir, que hay ciertos caminos. Oye, y finalmente, que Dani, no puedo dejar de preguntarte, en parte lo mencionabas, pero ¿cómo diferenciamos de repente una crítica como la que tú ahorita estás haciendo, basado en datos, en cifras, en hechos, y todo este nado sincronizado que se da alrededor, que de repente parecería más allá de una estructura, pues un golpeteo al se presenta, vámonos directamente al caso? ¿Cuánto daño hace también ese tipo de acciones acá a temas como este que se tienen que investigar a profundidad para poder combatir si es que existe actos de corrupción, para poder ubicar las responsabilidades de cada quien? Pues mira, lo primero es de que hay una montada política y mediática carroñera, rapaz, sobre un hecho en donde deberíamos de estar preocupados y unidos. Debido a que esto ha significado una obra fundamental del proyecto histórico de la Cuarta Transformación, el brinco político es un brinco muy vulgar y muy ajeno a la necesidad de transformar a nuestro país, porque accidentes hemos visto lamentablemente en muchas partes del mundo. No es el único y tristemente no será el último, pero es una realidad que existen accidentes y que también existen sabotajes. Pero aquí ya es un sabotaje contra el Estado. Es un sabotaje contra el Estado porque faltarían las evidencias y faltarían las conjeturas técnicas. Entonces, el llamado a suspender todo el proyecto ferroviario del país, que es muy importante y es pilar de la economía, de la movilidad, del transporte de mercancías, deja muy mal parado a la oposición, pero no sería novedoso, así actúa. Y en el caso de los medios alternativos, yo he podido escuchar a un personaje que la verdad ni su nombre quisiera recordarlo o mencionarlo en este momento, pero que llegó a ser conductor hasta de un debate presidencial en esta última elección, elegido por el INE, que se lanzó directamente con un lenguaje vulgar, soez, flamígero, atacando al gobierno, como si hubiese un interés del gobierno de dañar a la ciudadanía y dañar su propia infraestructura y sus propios proyectos. Pero nos deja muy claro que realmente son apátridas, por un lado. Por el otro lado, vestirse en el caso de ellos, o disfrazarse de luto para atacar al gobierno, no es la condición en este momento ante la falta de elementos técnicos, pero está el nado sincronizado esperando como verdaderos buitres en qué momento le va mal a México. Y esta es una realidad sobre la cual tenemos que lidiar. Por lo tanto, y debido a que hay muchos intereses en el medio de la realidad que vive nuestro país, de querer desarrollarse económicamente, de querer desarrollarse tecnológicamente, y hay un sabotaje interno, nosotros no podemos nada más pensar que la colonización, que el interés de expoliar los recursos naturales provienen solamente del extranjero, sino que hay un grupo muy evidente de apátridas que tendrían que ser llevados o consignados no por el uso de la libertad de expresión, sino por la condición golpista de sus promociones, de sus estrategias mercadológicas, publicitarias, propagandísticas, y que no son esencialmente informativas, no son periodísticas. Entonces,
¿Cómo vacunarnos de esto en un gobierno que no quiere ser represor? Bueno, pues la invitación es ignorémoslos, apaguémoslos, hagamos los cuestionamientos a las autoridades, exijamos una respuesta contundente, seguramente tendrá que haber una comisión especial para la investigación y aceptemos los resultados y de lo que derive, si es un daño estructural, si es un daño sistémico, si es una operación errónea, si es un conjugado de varios o si es un sabotaje. Hacia allá tenemos que llegar y ganar una respetabilidad en los procesos de investigación, que esta es la consigna que tiene ahora la Fiscalía General de la República para que no sea ningún contubernio y para que no se caiga la investigación. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, querido amigo, y agradecerte estos minutos y desearte, por supuesto, que el próximo año sea mucho mejor que el actual. Muchísimas gracias, querido. Gracias a ti, gracias a tu audiencia, gracias por la oportunidad de participar a lo largo de este año y cualquier reflexión que intentemos hacer sobre cualquier circunstancia que viva nuestro país o en el mundo, tenemos que hacerla siempre pretendiendo la verdad y haciéndolo con la mayor honestidad posible, como han sido tus espacios que seguimos puntualmente. Muchas gracias.